Buenos días, mis amados hermanos. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Deuteronomio capítulo 1, versículos 41 al 46. Y vamos a continuar con el estudio bíblico del libro de Deuteronomio, libro que estamos estudiando de forma expositiva del Antiguo Testamento y que hemos titulado Jesucristo, nuestro legislador y nuestro Salvador. Sabemos que el cumplimiento de la ley es Cristo y sabemos que el título de este libro en Deuteronomio, este nombre significa segunda ley. Entonces, Jesucristo es nuestro legislador, Él es el cumplimiento de la ley, Él es el dador de la ley y es nuestro Salvador a través de la ley también. El eslogan que tiene nuestro estudio es obedece y prospera, revélate y sufre, que es como la síntesis del libro. ¿Sí? Todo lo que nosotros queramos resumir del libro está en esta frasecita: obedece y prospera, revélate y sufre. Eso es lo que pasa con todas las normas. ¿Sí? Todas las normas están ahí y nosotros podemos transgredirlas y asumir las consecuencias o mantenerlas y pues estar libres de ellas. Entonces, vamos a leer, por favor, mis amados hermanos, Deuteronomio 1, versículos 41 al 46. Dice: entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra Jehová, nosotros huiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni los dio oído. Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces, vamos a estar estudiando estos versículos. La semana pasada estuvimos analizando acerca de una sentencia que Dios le entrega a Israel a causa de su situación compleja de desobediencia, a causa de las buenas ideas que ellos tuvieron en su momento, que las quisieron utilizar para cuestionar a Dios, para no obedecer, para no hacer la voluntad de Dios, y pensaron que si ellos justificaban bien su desobediencia, el no querer hacer lo que Dios mandaba, que con esa justificación ellos iban a salir liberados y que les iba a ir bien. Sin embargo, lo que encontramos es que Dios los califica muy negativamente y le genera una sentencia muy dura, muy fuerte. Eso fue lo que nosotros estuvimos viendo la semana pasada, lo que estuvimos estudiando en los versículos 34 al 40, porque estamos haciendo un recuento de la historia de Israel, que estaba por entrar a la tierra prometida, pero que antes Moisés les está contando la historia de sus antepasados, de la generación inmediatamente anterior, qué era lo que ellos habían hecho y por qué razón Dios les determinó que tenían que estar 40 años en el desierto. Entonces les contó esa historia, les contó la sentencia fue dura,
ninguno de ustedes que han hablado en contra de mí, ninguno de ustedes que han dicho que yo traje a sus hijos para destruirlos en esta tierra, van a entrar, pero en cambio yo voy a entrar a sus hijos a la tierra prometida. Ellos sí van a entrar, porque yo cuido mejor a sus hijos que ustedes mismos, porque yo hago mejores cosas por ellos, que lo que ustedes piensan que ellos hacen. Básicamente lo que vimos la semana pasada era que esa sentencia era una sentencia escarmentadora para el pueblo. ¿Sí? Una forma de que ellos realmente atendieran, aunque no querían atender. ¿Sí? Es decir, Dios encontró la forma de sacudirlos cuando ellos están actuando de una forma que la Biblia llama incorregible, cuando uno se comporta de una forma que como que no hay forma de ser corregido. La Biblia nos muestra que Dios a sus hijos encuentra la forma de lograr corregirlos. ¿Sí? Eso es lo que nosotros estamos leyendo, por ejemplo, ahorita en la historia de Sansón en Jueces. ¿Sí? O sea, uno piensa que, es que yo soy fuerte, yo soy grande, yo puedo con todos, ¿sí? Yo hago lo que quiera. Y Sansón le tocó encontrarse con su Dalila, que le hiciera su corte de cabello, que le sacaran los ojos, y entonces ahí ya el hombre cambió la perspectiva de la vida. Entonces, hoy vamos a ver a un pueblo que encuentra una sentencia dura, que entiende que ha fallado. ¿Y qué debe hacer un pueblo que ha fallado? Y cuando Dios lo sentencia a un castigo, ¿sí? Cuando Dios le dice, bueno, usted hizo esto, pues ahora la condición que va a tener que asumir frente a esa falta es la siguiente. Vamos a ver eso un poco. Entonces, el título de la enseñanza de esta mañana es Lecciones del desierto. ¿Cuáles son las lecciones que Moisés quiere que resguarden, que mantengan, que preserven la nueva generación con respecto a esta historia que él les está contando que hicieron sus padres? Debe haber alguna razón por la cual Moisés les está enseñando. O sea, Moisés no está gastando el tiempo. Ya pudieran estar buscando conquistar la tierra prometida si así fuera, pero él se está tomando un tiempo suficiente para poder encaminarlos, para poder inspirarlos, para poder generar una reflexión profunda en ellos, basada en el conocimiento de los errores previos, para que ellos no lo repitan. Porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Reza el refrán que muchas veces nosotros hemos dicho. Entonces le está diciendo, bueno, sucedió esto, vamos a mirar cómo rescatamos cosas buenas de ese suceso nefasto que fue que todos sus padres tuvieron que morir en el desierto, que fueron castigados por una conducta que tuvieron. Vamos a ver si de eso sacamos algo bueno, ¿sí? O fue eso tan malo, tan perverso, tan maligno, tan nefasto como nosotros a veces lo pensamos, ¿sí? 40 años en el desierto, duro, peso. Vamos a ver. Entonces, la primera lección que nosotros vamos a rescatar de este pasaje lo encontramos en los versículos 41 y 42, y le da título a nuestro primer punto de escuchar es mejor que hablar. Escuchar es mejor que ¿qué? Que hablar. Ve, qué raro, a nosotros nos parece que es mejor hablar, ¿sí? Nos parece que es mejor cuando nosotros llevamos la batuta, cuando todos nos escuchan, ¿sí? Eso es chévere, eso es bueno, pero acá me está diciendo algo distinto. Vamos a leer el versículo 41 y versículo 42, por favor. Dice: entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Entonces, mis amados hermanos, veamos el versículo 41 y nosotros decimos, qué niños tan juiciosos,
qué pueblo tan obediente, qué pueblo tan dispuesto. ¿Sí? Se levantaron temprano, se bañaron, hicieron desayuno y dijeron, listo, hoy estamos listos para hacer toda la voluntad de Dios, para ir al monte, para conquistar las naciones que el Señor nos ha entregado, porque somos los hijos de Dios y el Señor está con nosotros. Amén, amén, qué chévere, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Anteriormente, Dios les dijo, vayan y tomen la tierra prometida, y ellos dijeron, pero mandemos unos espías para ver el camino como es y que nos informen, y ahí sí vamos. Mandaron los espías, llegaron los espías dando el informe y dijo, uy, no, eso está muy feo ir por allá. Uy, no, pero esa gente está muy grande. ¿Sí? Uy, no, Dios lo que nos quiere es matar. Dios lo que tiene es malas intenciones contra nosotros. Dios realmente, su esencia es perversa. Él nos quiere hacer mucho daño. Nos quiere matar a nosotros y quiere matar a nuestros hijos. Nos sacó de Egipto para matarnos. Qué malo es Dios. Claro, hablan como hablan los cobardes, ¿cierto? Que no fueron capaces de decírselo de frente a Dios, allá de rodillas, y decirle, Dios mío, es que yo pienso esto y esto de ti. No fueron capaces de ir a decírselo a Moisés, ¿cierto? Que tampoco hubiera sido el hecho, porque pues, Moisés no es Dios. Pero ellos se fueron a sus tiendas a hablar en su casa, con su señora, con sus hijos, entre ellos, donde nadie los podía cuestionar y donde pues Dios no los escuchaba. Pero que es el pasaje de la semana pasada, Dios los oyó y se enojó y dijo, ah, sí, entonces pues no van a entrar a la tierra prometida, van a durar 40 años en el desierto, sus hijos sí van a entrar, para que se den cuenta que yo sí soy capaz de entrarlos a la tierra prometida en cualquier condición, y punto. Y parece que esa fue la motivación necesaria para que el pueblo se animara a hacer la voluntad de Dios. O sea, les dijeron, no van a poder entrar, van a estar 40 años en el desierto, van a morir acá, y al otro día levantaron, se bañaron y dijeron, ay, ahora sí vamos a hacer la voluntad de Dios, ahora sí vamos a ir a cumplir lo que Dios nos mandó, ahora sí. Y cosa triste, mis amados hermanos, cosa compleja, que pues en medio de esas circunstancias, pues Dios no se va a agradar de esas acciones que ellos toman. Entonces cuando ellos dicen eso, que ellos van a ir, Dios les dice, ahí está el versículo, Dios les dice, no suban. O sea, ellos fueron y dijeron, Moisés, estamos listos para ir a conquistar, estamos listos para ir y hacer la obra de Dios. ¿Sí? Ellos pensaban que Moisés le iba a decir, uy, qué chévere, hermanos, qué chévere, todo este tiempo que lleva el Señor hablándole, diciéndole que se arrepiente, diciéndole que haga las cosas bien, que se encamine, que busque a Dios, que le sirva, y usted no ha querido, a usted no le ha placido, usted ha hecho lo que usted ha querido, ¿no? Pero ahora entonces dice, ahora sí estoy acá para lo que sea, ¿sí? Dígame qué hago. Y entonces Dios lo tiene que recibir, y Dios le tiene que abrir las puertas, y Dios lo tiene que abrazar, y Dios tiene que decirle, vamos para adelante, que estoy contigo. Pues eso pensaban ellos, ¿sí? Que como que Dios es como no sé, una moneda que yo puedo tomar y despreciar, y de poco valor, ¿no? Yo puedo tirarla al aire, la puedo aporrear, después vuelvo la tomo, la echo en el bolsillo, la regalo, hago cualquier cosa con ella, y Dios está dispuesto con brazos abiertos para recibirme cuando yo quiera. Sin embargo, Moisés lo que dice es, bueno, voy a consultar a Dios, le consulta a Dios, y lo que Dios les dice es, díganles a ellos que no vayan allá, que no peleen, porque yo no estoy en medio de ustedes. ¿Qué significa decir yo no estoy en medio? Recuerden que en esas guerras, Josué, en esas guerras, cuando había guerra en el pueblo, ese pueblo, el pueblo de Israel, llevaba el arca de Jehová al lugar de la guerra. Y el arca de Jehová simbolizaba la presencia de Dios
en medio del pueblo. ¿Ustedes se acuerdan qué era lo que había en la parte superior del arca? 2 querubines. 2 querubines. ¿Y qué más había? Había una tapita, como una bandeja. Y esa bandeja se llamaba el propiciatorio. Y en Romanos, Pablo nos dice que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. La presencia de Dios en medio del pueblo era una representación, un símil o un tipo de la presencia de Jesucristo en medio de su pueblo. Dios en medio de su pueblo. Pero nos va a decir Números 14 que pues Moisés no iba a sacar el arca, porque Moisés había dicho: no voy a ir con ustedes, no los voy a acompañar, no voy a estar en medio de ustedes. Entonces ellos, ¿cómo iban a ir a esa guerra? Sin Dios, ¿sí? Iban a ir solos. Entonces Moisés le consulta a Dios y Dios le dice: no vayan, no peleen, yo no voy a estar en medio de ustedes, para que no sean derrotados por sus enemigos. Entonces es interesante esta parte, ¿sí? Porque de alguna manera el pueblo lo que está manifestando es un tipo de arrepentimiento con respecto a lo que ellos habían hecho en contra de Dios, ¿sí? Y esto es importante que nosotros lo pensemos, porque a veces nosotros consideramos, cuando nosotros le decimos a alguien arrepiéntase, o cuando yo pienso para dentro de mí, yo me debo arrepentir, nosotros confundimos la confesión con arrepentimiento, ¿sí? Y confesión no es arrepentimiento. Yo le puedo confesar a Dios mis pecados, yo le puedo decir a Dios que pequé, que hice mal, que oré mal, pero eso no es arrepentimiento. Eso no significa arrepentimiento. Si yo puedo llorar, porque ahora más adelante vamos a ver que lloran. El versículo que aprendieron los niños, que lloraban. Pero eso no significa, las lágrimas no significan arrepentimiento, ¿sí? El arrepentimiento es un cambio de conducta. Es que yo pueda dar la vuelta y que mis acciones sean completamente contrarias con respecto a aquello que a Dios le desagrada, ¿sí? Aquello que para Dios pues es deshonroso. Nosotros pudiéramos decir: entonces el pueblo sí se arrepintió, porque no querían ir al pueblo, no querían ir a conquistar, no quisieron ir a hacer la voluntad, y ahora sí quieren. Se arrepintieron. ¿Se arrepintieron? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se arrepintieron? No se arrepintieron, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya había un cambio de orden, ¿sí? Había un cambio de dirección. En ese cambio de dirección, pues lo que Dios les había dicho es: ahora ya no van a entrar, ahora se tienen que quedar y tienen que esperar 40 años. Pero el pueblo, que somos nosotros, ¿cierto? Porque ellos son una muestra estadística de lo que somos nosotros. Entonces decimos: pues ahora sí voy, ahora sí me animé, ahora sí voy a hacer la voluntad de Dios. Hermano, la voluntad de Dios no es nuestra voluntad. La voluntad de Dios no es lo que a nosotros nos parece, no es lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros deseamos. Así nos levantemos un día con ánimo, con fuerza, de hacer, de trabajar, de mostrarnos. Eso no quiere decir que sea la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios solamente está expresa en las Escrituras. Y lo que Él manda que nosotros hagamos es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que Él dice que no debemos hacer, pues no debemos hacer. Y si Dios les dice no van, y ellos quieren ir, dicen vamos a ir ahora sí, ¿qué es lo que está mostrando? ¿Arrepentimiento o desobediencia? Desobediencia, ¿sí? Porque ellos lo que están diciendo: yo me mando solo, ¿sí? Yo las palabras de Dios no las respeto, yo hago lo que yo quiera. Sin embargo, me llama mucho la atención el versículo 42, porque nosotros estamos experimentando una desobediencia flagrante
latente en el pueblo. Eso es, o sea, Dios conoce los corazones. ¿Sí? Es deshonroso lo que el pueblo está haciendo. Sin embargo, cuando Moisés va y le consulta a Dios del pueblo, nosotros vemos que el consejo que Dios le ofrece al pueblo es un consejo bueno, es un consejo benigno, es un consejo benéfico para el pueblo. ¿Sí? Él hubiera podido decir: me tienen aburrido, están haciendo lo que ellos quieren, díganle que vayan. ¿Sí? Les va a ir mal, díganle que vayan y que se estrellen allá contra la pared para que aprendan. Eso haríamos nosotros. ¿Sí? Nosotros como padres terrenales, carnales, cuando nos hastiamos y nos fastidiamos de alguien o de algo, pues nosotros decimos eso. ¿Sí? Así actuamos nosotros carnalmente. Pero Dios, ¿qué dice? Dios dice: vaya, díganles que no suban, que no peleen allá, porque yo no estoy con ellos y van a ser derrotados por los enemigos. Entonces, qué interesante, porque es mejor escuchar que hablar, es mejor atender los mandamientos de Dios en el momento oportuno cuando Dios habla. ¿Sí? A veces nosotros queremos obedecer, pero es tiempo, y no es a destiempo, no es a destiempo, es en el momento en el que Dios nos ordena. ¿Sí? Es de la manera que Dios nos dice. ¿Sí? Si yo me levanto hoy a las 11 de la mañana y digo: ay, hoy es el día del Señor y yo quiero celebrar la hora del Señor, me voy para la iglesia y llego aquí a tocar la puerta a las 11, ¿qué pasa? ¿Sí? De pronto alcanzan a la escuela dominical, ¿cierto? De pronto alcanzan al título. Es que yo creo que no se vienen sin bañar. Ay, me voy a bañar, me voy a desayunar, te llegan acá a las 12:30 y de pronto nos saludan, pero no más, ¿cierto? Porque todo tiene un tiempo, hay un momento, un momento adecuado. Entonces, es importante que nosotros podamos ver eso, porque escuchar no es oír, escuchar es atender, escuchar es aplicar el oído para hacer lo que Dios nos está mandando. ¿Sí? No es aparentar que estamos escuchando, porque a veces nos están hablando, nos pasa, acá los hombres, yo sé que no me van a querer, pero yo creo que de pronto ya todas las señoras lo saben, pero nos pasa, yo no veo mucho televisión realmente, pero cuando uno está viendo, está concentrado, ustedes saben que nosotros somos monotemáticos, solo podemos atender una cosa. Entonces supongamos que estamos viendo el partido y la señora nos está hablando y empieza a hablar y hablar y hablar y nosotros estamos viendo el partido y nosotros no nos podemos perder el partido. Entonces ella empieza a hablar y el otro empieza a hablar. ¿Me estás poniendo que? Sí, claro que sí. Escuchar no es oír, escuchar es atender, ¿sí? Es aplicarse a lo que se está oyendo. Nosotros tenemos la historia de Saúl en 1 Samuel 13:13, donde Dios le dice, a través del profeta, le dice: espéreme 8 días, yo voy a ir a ofrecer un sacrificio a Dios y ahí van a salir a la guerra. Y Samuel se demoró más de los 8 días, ¿no? Y a Saúl le pareció fácil usurpar el lugar del profeta, que era el que tenía la unción para poder ir el encargo, unción es encargo, de poder ofrecer el sacrificio. Él dijo: ay, no, se demoró mucho, entonces yo lo voy a ofrecer, yo lo ofrezco, yo hago el trabajo, ¿sí? Yo soy tan dedicado que yo hago todo. Y usurpó el lugar, y él pensó que estaba siendo obediente, y terminó juzgado por Dios, porque pues si tenía mucho afán, pues vaya y pelee, porque su lugar era un lugar de rey y de guerrero, pero no de sacerdote, no de profeta. Pero por entregar ese sacrificio recibió pues también censura de parte de Dios. Entonces, escuchar, mis amados hermanos, escuchar es importante en la vida cristiana, en la vida como creyentes, ¿sí? Dios nos demanda a que nosotros atendamos su voz antes de hablar, antes de hacer, ¿sí? Porque el único consejo que nos va a orientar a nosotros hacia la verdad es la palabra de Dios. El único consejo que nos va a dirigir con certeza es la palabra de Dios. Y se los he dicho en la escuela dominical y se los digo yo nuevamente:
no es el consejo del pastor, no es el consejo del anciano, que los ancianos son sabios, ¿sí? Por algo Dios los puso, por algo Dios los formó, por algo Dios los calificó. Pero si usted le pide el consejo al pastor, si usted le pide el consejo al anciano, dígale: pastor, anciano, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a este tema? No le diga: pastor, anciano, ¿qué piensa usted de? Sí, porque probablemente mi consejo y mi recomendación dista probablemente de lo que la palabra de Dios demanda de manera tácita. ¿Qué manda la palabra de Dios? Quiero escuchar la palabra de Dios. Quiero hacerme una idea con respecto a la palabra de Dios para tomar decisiones, ¿no? Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Algunos dicen por ahí: Dios es sabio y sabe por qué nos dio 2 orejitas y una sola boca. ¿Sí? Escuchemos el 100%, hablemos la mitad, ¿no? Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El tema, por ejemplo, del pueblo cuando estuvo en el desierto, ellos eran dirigidos por Dios a través de la nube. La nube se alzaba y ellos, ¿qué tenían que hacer? Alistar la maleta, ¿sí? Levantar el tabernáculo, alzar todo, y se levantó la nube. La nube se movía y ellos, ¿qué hacían? Marchaban, ¿cierto? Marchaban detrás de la nube. Se detenía la nube, ¿qué hacen ellos? ¿Sí? ¿Qué hace el pastor? Llama a las ovejas vienen. Él va adelante, él para, ¿qué hacen las ovejas? Paran. Sí, es eso. Dios acá les está diciendo: no vayan, y ellos dicen: sí, vamos. ¿Ah? ¿Y cuántas veces hacemos lo mismo nosotros, mis amados hermanos? Porque nosotros tenemos mejores ideas, porque nosotros tenemos mejores propósitos. Lo que pasa es que Dios no me está entendiendo mis buenas intenciones. No, él no entiende mis cualidades magníficas que yo tengo. Entonces yo me mando solo, y ahí tenemos problemas. Segundo punto de nuestra enseñanza, mis amados hermanos, que está sostenido en el versículo 43 y versículo 44. Esperar es mejor que actuar. Entonces recordemos que estamos sacando lecciones del desierto. La primera lección es que es mejor escuchar que hablar. La segunda lección es que es mejor esperar que actuar. La vida no es un juego de ajedrez. A los que nos gusta el ajedrez, que es un juego maravilloso, en algún momento pensamos que la vida era como el ajedrez, ¿sí? Y pensábamos: chévere, vivir la vida con estrategia, ¿sí? Pensar muy bien por dónde nos movemos, por dónde actuamos. Pero la vida no es una partida de ajedrez. En la partida de ajedrez se juega por tiempo, y mueve el oponente y tú tienes que mover inmediatamente. La vida cristiana es completamente distinta, porque en la vida cristiana a veces es mejor no jugar, a veces es mejor quedarse callado, a veces es mejor no dar ese paso, no ser reactivos. Cuando nosotros vivimos la vida como el ajedrez, me ofenden y yo tengo que ofender más. Me quitan una ficha y yo necesito quitar una de mayor valor, ¿sí? Y me está acá poniendo en jaque y yo le tengo que hacer jaque mate rápido. La vida cristiana no es así. La vida cristiana nos conviene ser sabios. Tengo entendido que hay unos hermanos por acá que están estudiando el libro de Proverbios y están hablando mucho de sabiduría, me imagino yo, ¿no? Porque Proverbios habla de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría?
El libro dice que es el temor de Jehová. Pero nos dice la Biblia que la sabiduría en realidad no es un conocimiento académico, un conocimiento intelectual, sino que la sabiduría es un conocimiento práctico. El sabio es el que es capaz de poner en práctica lo que sabe, no solamente el que sabe, es el que es capaz de poner en práctica lo que sabe, ¿sí? Por eso, siempre que Proverbios nos habla de sabiduría, nos habla de prudencia. La sabiduría es prudencia. La prudencia es esa capacidad de pensar bien antes de hacer las cosas, de estar seguro de lo que se hace, de lo que se dice. Por eso la Biblia nos dice que Saúl veía con mucho respeto a David porque era muy prudente en todas sus acciones, en todas sus salidas, en todas sus entradas, y él tenía recelo porque veía mucha prudencia. ¿Qué es prudencia? Sabiduría. Pues, ¿qué será imprudencia? Cuando nosotros somos imprudentes al hablar, cuando nosotros somos imprudentes al actuar, cuando somos imprudentes al hacer, ¿qué está demostrando eso? Que nos falta sabiduría, ¿sí? Sabiduría es prudencia. Esperar es mejor que actuar. Leamos los versículos 43 y 44. Dice: y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Orma. Mis amados hermanos, hay algo acá en este texto que yo se los he dicho muchas veces, pero que para mí es muy importante porque me parece que en la forma como nosotros leemos las Escrituras y las interpretamos personalmente en nuestras casas, generalmente nosotros perdemos de vista estos aspectos que son profundos, que están implícitos en el texto, pero que son muy relevantes porque le dan toda la consistencia, son la base con respecto al mensaje que Dios quiere entregarnos. Y es el aspecto comunal que tiene este texto donde Dios les está hablando. ¿Dios a quién les está hablando? Al pueblo de Israel, la nueva generación que están listos para entrar a la tierra prometida. ¿Sí? ¿Es así? ¿Y qué les está contando? ¿El pecado de quiénes? De sus antepasados. Sin embargo, aquí cuando les está explicando, les está contando la historia en el versículo 43, él dice: y os hablé. Y os hablé. Él les está contando la historia del pasado. Si ellos estaban vivos, estaban chiquis, ¿sí? Pero él está diciendo: y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová. Todos los calificativos se los está aplicando a los oyentes del momento, como si ellos fuesen responsables. Y ahí yo tengo que hablar nuevamente de esa responsabilidad comunal que nosotros tenemos, ¿sí? Esa responsabilidad asociativa que nosotros tenemos como sociedad, perdonen que valga esa redundancia, como comunidad de creyentes, como comunidad familiar, como comunidad de una nación, ¿sí? Tenemos una responsabilidad en nuestras acciones para con otros y somos afectados por la responsabilidad de las acciones de otros para con nosotros. Y esas responsabilidades en este texto nos están diciendo que son responsabilidades que no solamente transgreden o se transfieren a un nivel geográfico, a un nivel determinado de tiempo, ¿sí? Ni demográficos de las personas con que nosotros estamos, sino que también se traslada y traspasa aún las generaciones. Las generaciones. Nosotros somos responsables de los pecados de nuestros antepasados, por eso se nos inculpa del pecado de Adán, ¿sí? Y nosotros seremos benefactores o malhechores
de las generaciones que vienen detrás de nosotros, o adelante de nosotros, que vienen después de nosotros. Y tenemos que tener esa conciencia, porque Dios lo está diciendo acá, ¿sí? Ustedes no habían nacido, muchos de ustedes, pero ustedes son responsables, ¿sí? Él lo que está diciendo, les estoy contando esta historia para que no cometan los errores de sus padres. No les está diciendo eso, les estoy contando esta historia de este pecado que ustedes ya cometieron en cuerpo ajeno. No para que no lo hagan, sino para que no lo vuelvan a hacer. Qué importante es eso, mis amados. Nosotros cargamos con los pecados de nuestras generaciones pasadas. Y no les estoy hablando a ustedes de las ataduras y de las ligaduras espirituales, generacionales, que nosotros tenemos de los pecados de nuestros. Entonces, no, estoy hablando de las realidades que nosotros heredamos a nivel social, a nivel económico. Siempre me acuerdo de la historia que me cuenta mi madre, de que ella dice, si no hubiese pasado algo con la herencia de mi papá, el papá de mi mamá, que alguien la cogió y se la gastó y dejó a los niños viviendo en la pobreza, de pronto yo hubiera tenido una vida diferente, mi familia hubiera tenido una vida diferente, y nosotros pues tenemos que asumir las consecuencias, ¿sí? Yo no conocía a las personas, sin embargo viví esas consecuencias, y lo mismo viene para nosotros. Tenemos que ser conscientes de esa responsabilidad asociativa que existe de verdad, de veras, seguro, de ciertos digo, decía el Señor, existe en nosotros, y nosotros tenemos que ser conscientes de ella, porque eso nos va a ayudar a nosotros, mis amados hermanos, a actuar en consecuencia en nuestra vida. Entonces, esperar es mejor que actuar. El pueblo actuó en contra de la palabra de Dios. Dios les dice a través de Moisés, no vayan, no estoy en medio de ustedes, pero ellos no quisieron prestar el oído. Ellos dijeron, sí vamos, y vamos a conquistar, y nos va a ir bien, y le vamos a demostrar a Dios que sí podemos, y a todos, y vamos a ser capaces de sacarla del estadio, porque nosotros somos fuertes, porque nosotros somos capaces, ¿sí? Porque ya nos arrepentimos, ¿sí? Una falsa piedad, una falsa religiosidad, ¿sí? Momentánea, instantánea, ¿cierto? Pero ¿cuál es la realidad a la cual nosotros nos enfrentamos cuando actuamos en contra de la palabra de Dios? Eso es lo que yo les he hablado a ustedes semanas anteriores. Nosotros podemos convencer a la gente con nuestra retórica. Nosotros somos buenísimos en exponer nuestros argumentos y en convencer al otro y en hacernos respetar, ¿sí? De hecho, hay libros que dicen pues que la mejor pelea es la que no se da, ¿sí? Porque realmente pues nosotros estamos en las condiciones de poder detener al otro y ponerlo y ajustarlo, ajustarlo en un punto donde no me pueda infligir mayor daño, ¿sí? Hablando de mis pares, de las personas que yo tengo a mi alrededor y de las relaciones interpersonales. Pero lo que nos está diciendo aquí el texto es que aunque nosotros convenzamos a otros, los resultados son los que al final terminan hablando por nosotros, ¿sí? O sea, no hablan por nosotros nuestras palabras. ¿Qué es lo que habla por nosotros? Nuestras acciones, nuestros hechos, nuestra vida, ¿sí? Nuestro camino, nuestro historial, ¿no? Eso es lo que habla por nosotros. ¿Y qué es lo que vienen a ellos a experimentar? Pues un golpe tenaz, se fueron de bruces, porque este pueblo salió, los enfrentó, los derrotó, mató una cantidad considerable de ellos, los persiguieron hasta donde estaba el campamento, y justo cuando llegaron al campamento donde estaba la presencia de Dios, el arca de Dios, la presencia de Dios, la compañía de Dios, los dejaron de perseguir. Y aquí podemos ajustar un poquito lo que estamos diciendo con lo que hemos estado hablando acerca en la escuela dominical de la soberanía de Dios, del decreto de Dios,
y cómo Dios utiliza todas las cosas para su gloria y para cumplir sus propósitos y para sus fines, aún a pesar de nuestra desobediencia, aún a pesar de nuestra rebeldía, aún a pesar de nuestro pecado. Porque acá Dios les dijo a ellos: todos ustedes no van a entrar a la tierra prometida, ustedes van a morir en el desierto y voy a entrar a la generación que viene después de ustedes. Y dijeron: no, Señor, eso no es así. Sí vamos a ir, sí vamos a pelear, sí vamos a conquistar y sí vamos a entrar. Así hacemos nosotros, mis amados hermanos, cuando no obedecemos la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios nos dice una cosa y nosotros hacemos otra. Pero lo que terminaron haciendo ellos es que al morir, consecuencia de la guerra que ellos hicieron desobedientemente, al morir, terminaron cumpliendo y agilizando el cumplimiento de la sentencia que Dios había dictado sobre ellos. ¿Qué les dijo? Morirían en el desierto. ¿Qué adelantaron ellos? Su muerte. Entonces es interesante eso, mis amados hermanos, porque es una locura descabellada, elevadísima, aquella de una persona que se quiere enfrentar a Dios, que quiere cuestionar a Dios y que cree que puede elucubrar argumentos en contra del Dios y creador de todas las cosas. Es una locura, mis amados hermanos, porque frente a esta situación solamente hay dos opciones. Una, como Pablo, que se caiga del caballo, se un golpe duro y diga: uy, iba por mal camino, por aquí no era, ¿cierto? U otra, que el golpe del caballo sea tan fuerte que pase al otro lado y no tenga oportunidad. No hay otra, no hay otra. Esa es la realidad para todos nosotros, mis amados hermanos. Entonces, esperar es mejor que actuar. Ahorita estábamos leyendo acerca de Sansón, y tenemos dos eventos. Tenemos a Sansón matando a 1000, ¿cierto? Con un hueso, una quijada de un asno, ¿cierto? Mató a 1000. Dios cumpliendo su propósito aún en medio de un hombre muy desobediente. Pero ese hombre tenía un pacto con Dios, ¿cierto? ¿Cuál era el pacto? Él era nazareo, ¿cierto? ¿Qué significa ese pacto? ¿O cuál era la señal de ese pacto? El sello de ese pacto. El cabello, ¿cierto? El cabello. La señal no era que él se rapaba. Habían algunos que hacían pacto del nazareo y se rapaban, ¿sí? Pero la señal no era el raparse. La señal era que no iba a pasar navaja por su cabello durante el tiempo que durase ese voto. Ese era el pacto. Entonces tenemos a Sansón mechudo matando a 1000, y tenemos a Sansón trasquilado por Dalila, que no podía valerse por sí mismo, ¿sí? Un Sansón que mantuvo la palabra de Dios, que se mantuvo en obediencia en el pacto que Dios le dio, y un Sansón que se fue deteriorando, degradando hasta el punto que terminó con lo más básico de ese pacto, que era su cabello, y quedó un hombre pues que no servía para nada realmente. Así quedamos nosotros, mis amados hermanos, separados de Dios y separados de su palabra. Es decir, estar lejos de Dios es descubrir la debilidad del pueblo de Dios. Y ustedes dicen, todos lo decimos, mis amados hermanos, todos pensamos, pero ¿por qué a otros les va bien sin Dios? ¿Sí? ¿Por qué otros prosperan y hacen muchas cosas y no tienen en cuenta a Dios? Bueno, precisamente porque ellos no son hijos de Dios, ellos no están enmarcados, no están en un paradigma, no están libres a sus anchas como lo estamos nosotros. Nosotros estamos resguardados, estamos protegidos, estamos cobijados por un cuidado, por unas órdenes,
por unas demandas, por unas exigencias de nuestro Dios. Y por eso nosotros nos podemos medir con el mismo metro. El metro es diferente, la medida es distinta. Porque la prosperidad que buscan ellos no es la prosperidad que Dios tiene para nosotros, es diferente. Entonces, que el Señor nos ayude para que podamos nosotros esperar en el Señor, mis amados hermanos, y que podamos entender que es mejor esperar en el Señor que actuar por nuestros medios. Que nosotros podamos entender que los tiempos de Dios son perfectos. Si Dios nos dice, espere, a los jóvenes, si Dios les dice, espere un momentico para ese noviazgo, pues espérese un poquito. Si está en el noviazgo, Dios le está diciendo, espérese un poquito para avanzar en esa relación, espérese un poquito. Otros están pasados de esperar, entonces Dios le dice, anímese y dé el paso. Bueno, pues anímese y dé el paso, ¿sí? Porque los tiempos de Dios son perfectos, ¿sí? Pero a veces nosotros andamos a destiempo. Nuevamente pensemos en la orquesta, ¿sí? Pensemos en estos, ¿cómo se llaman? Los elementos musicales, los instrumentos musicales. Pueden sonar bien 10, pero si uno solo pierde el tiempo, ¿sí? Pierde un segundo, pierde 2 segundos y va a destiempo, toda la orquesta suena mal, ¿sí? Todo tiene que estar sincronizado. Pensemos en un motor, ¿sí? Nosotros como pueblo de Dios tenemos que buscar cumplir el llamado que Dios nos ha hecho en los tiempos de Dios, no en nuestros tiempos. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas. Salmos 27:14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Habacuc. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aunque tarden esas promesas que Dios ha dado, esperemos. Dios cumple. O sea, uno de los aspectos fundamentales de la revelación de nuestro Dios es que Él nos anuncia las cosas antes de que vengan, ¿sí? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros desorganizamos esa comprensión y nosotros nos afanamos porque Dios nos anuncia lo por venir y nosotros queremos que sea ya, pero es que pierde la gracia, ¿sí? ¿Cuál es ese Dios todopoderoso que nos indica el camino, ¿sí? Y que no nos da el tiempo para disfrutar, ver sus bendiciones, para disfrutar, ver sus cumplimientos, para disfrutar, ver su mano? Nosotros somos como loquitos, mis amados hermanos, la verdad, la raza humana. Tercer punto: arrepentimiento es mejor que llorar. Y vamos a leer el versículo 45 y versículos 46. Lean conmigo, por favor. Dice: y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído, y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. ¿Cómo nosotros nos relacionamos con Dios, mis amados hermanos? O sea, es importante que nosotros podamos pensar un poquito en esto. ¿Cómo es la forma en que nosotros nos relacionamos con nuestro Dios? ¿Cómo nosotros creemos que nos podemos relacionar? Mire que nosotros no somos los únicos que oramos, ¿sí? Hay mucha gente de todos los lugares que van a otras iglesias o que no van a ninguna iglesia y hacemos oración todos oramos, ¿sí? O sea, nosotros no somos quienes usamos la oración de manera exclusiva, no. Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacer, el cuestionamiento que tenemos es: ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es que nosotros
desarrollamos esa relación con nuestro Dios. Porque a veces nosotros pensamos que a Dios, con Dios nosotros nos podemos comportar como con cualquier otra persona. Y acá el pueblo nos está mostrando cómo ellos están haciendo una pataleta, cómo ellos están berreándole a Dios, ¿sí? Porque estas lágrimas son lágrimas de cocodrilo. Hicieron lo que quisieron, hablaron de Dios lo que quisieron hablar. Dios les dio una orden, no la obedecieron. Actuaron conforme a su voluntad, dijeron vamos a hacer esto a pesar de que Dios no les había mandado. Cuando ellos dicen vamos a hacer esto, Dios nuevamente les dice no lo hagan, no vayan, ¿sí? No vayan. Sí vamos. Entonces van, se estrellan, mueren un poco y entonces llegan. ¿Y cómo llegan? Llorando, ¿sí? Llorando y creyendo Dios me va a oír porque ahora sí estoy llorando. Pues ¿cómo Dios no va a atender mis lágrimas? Que mis lágrimas son tan preciosas, mis lágrimas son de oro, ¿sí? Dios tiene que recibirlas y tiene que atesorarlas allá porque pues esto es lo más precioso que yo tengo, ¿sí? Qué duro, mis amados hermanos, es encontrarnos contra la realidad de la palabra. Pero tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es completamente diferente a esos pensamientos idílicos en los que nosotros nos enfrascamos y a veces estamos en la nebulosa. Porque lo que Dios va a decir acá es que ellos llegan y lloran, pero que Dios no escucha, ¿sí? Que Dios hace la mirada para un lado y dice no escucho, no los voy a escuchar. Esas lágrimas no me interesan, esas lágrimas no me llaman la atención. Esas lágrimas no tienen nada que ver con respecto a lo que yo demando de un corazón que es recto para conmigo, dice el Señor. Entonces, las lágrimas, mis amados hermanos, no representan un verdadero arrepentimiento ni un cambio en el corazón del hombre. ¿Sí? ¿Por qué estaban llorando? Siempre que alguien llora o que nosotros lloramos, preguntemos ¿por qué lloramos? El arrepentimiento, mis amados hermanos, se centra en una reflexión profunda acerca de mi ofensa para con Dios, profundo acerca de cómo yo he transgredido la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué mandamiento yo transgredí? ¿Qué mandamiento yo traspasé? Y eso me duele en el corazón y eso me genera una vergüenza delante de Dios, ¿sí? Pero las lágrimas de cocodrilo es llorar porque es que me dolió la consecuencia que estoy recibiendo por mi rebeldía. Sí, es que me pasó eso que no me debió haber pasado y ahora vean las que yo estoy. ¿Sí? Si yo hubiera hecho caso no hubiera pasado por ese momento, pero entonces ahora estoy llorando delante de Dios y ahora sí le digo, Dios mío, ayúdame. ¿Sí? Tú estás atento a las oraciones del justo, ¿sí? Tú estás atento a la lágrima del corazón contrito y humillado. No lo desprecias tú, oh Dios. Hasta manipulamos la palabra incorrectamente, porque eso no es contrición ni es humillación, mis amados hermanos. Entonces se llaman lágrimas de cocodrilo. Bueno, así me decía mi mamá que era. No venga con lágrimas de cocodrilo, porque uno no está arrepentido, uno no está sintiendo, uno está haciendo berrinche, uno está llamando la atención. Uno está molestando más. ¿Qué le pasa a uno cuando ve a un niño malcriado que empieza a llorar y se tira al piso y el papá le dice, no, parece que me está haciendo pasar vergüenzas aquí con la gente? No, eso yo no lo aguanto en la casa, pero aquí en la calle no dice eso, no, pero lo está pensando. Y está haciendo el berrinche y uno ve que el peladito está mal acostumbrado y que se la veló al papá. ¿Qué genera eso? Ternura, compasión, ¿sí? Un deseo de ir y abrazarlo y apoyarlo, ¿sí? Ustedes saben qué genera. Eso estaba generando el pueblo de Israel acá frente a Dios en ese momento, mis amados hermanos. Hicieron lo que quisieron y después vienen a llorar y pensando que Dios tenía que escuchar. Y Dios lo que les va a decir acá es: yo conozco el corazón, yo juzgo con justicia perfecta, yo no oigo berrinches. Así de sencillo, mis amados hermanos.
¿Se acuerdan de Esaú? Que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Sí? Uy, yo tengo un hambre, a mí, ¿qué me sirve ser el primogénito? Con esta hambre tan tenaz que yo tengo, no, venga, dime ese platico, yo le doy lo que sea. La primogenitura es la primogenitura. Después Jacob, a través de un engaño, le quita la bendición de la primogenitura y dice que Esaú lloró amargamente. ¿Sí? Ahora sí la quiero. Esa es mía, me engañaron, soy una víctima. ¿Por qué Dios no se la devolvió? Porque eran lágrimas de cocodrilo, mis amados. El arrepentimiento es un cambio en las acciones permanentes. ¿Sí? No son palabras, no son lágrimas, no son emociones, no son momentos. El arrepentimiento va mucho más allá. Entonces, esto nos sirve para que nosotros entendamos, mis amados hermanos, que llorar no basta. ¿Sí? Nosotros necesitamos que el Señor nos ayude, nuestro Señor Jesucristo nos ayude a ser transformados permanentemente. Que sea una transformación viva en nuestras vidas, que se mantenga en el tiempo. Eso es lo que demuestra la obra de Dios en nosotros. ¿Sí? Alguien me preguntaba por acá, ¿qué pasa cuando yo siento llorar en la presencia de Dios en la escuela dominical? No me acuerdo quién era mi mamá. Mi tía y mi mamá también. Siento llorar, pues está bien, ¿sí? Está bien. O sea, esas emociones no las vamos a reprimir y no vamos a decir, no es que yo tengo que tener la cara dura cuando estoy delante de Dios. No estoy diciendo eso, mis amados. Pero realmente esas lágrimas solamente son respaldadas por las acciones, ¿sí? Por acciones genuinas de compromiso, de consagración, de servicio, de sacrificio a Dios. De lo contrario, ¿son lágrimas de qué? Eso no dice la Biblia, mis amados. Hebreos 12:17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Está hablando de Saúl. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces fíjense acá, Corintios nos habla de dos tipos de tristeza. La que es Dios produce arrepentimiento para salvación, un cambio en la conducta, ¿sí? Es la tristeza. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué? Porque lloro hoy, porque me dolió, porque estoy frustrado, porque me encontré con el mundo, pero mañana me voy a seguir haciendo lo mismo que me produce dolor para pasado mañana, y estoy en una corriente cíclica de la cual no va a salir. Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. No lloraba, no exigía el publicano. Y fíjense, mi mamá, que este publicano no existió en la vida real. O sea, este publicano es una historia, una parábola que está contando el Señor Jesús. Es decir, es la palabra de Dios diciéndonos a nosotros cómo nos debemos relacionar con Él. ¿Sí? No exige, no pide nada con respecto al fariseo que decía que gracias Dios por mí, porque yo oro, porque yo ayuno, porque yo no falto a la iglesia, porque yo cumplo todos los mandamientos, porque ayuno. Es el Señor contando una historia, mostrando lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer. No quería alzar aún los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mi pecado. Señor, tú me conoces, ¿sí? Me rindo ante ti, yo no te puedo engañar. Tú sabes que soy malo, que soy pecador, que soy perverso, que me deleito en el mal. Eso no tiene forma de ser cambiada por mí mismo, ni hay forma de enmascararla delante de ti. Pero la conducta correcta es el Señor, y a pesar de eso te pido que me ayudes, ¿sí? Solamente tú me puedes ayudar, me rindo ante ti. Es quitarse la máscara, esa es la recomendación que el Señor nos da. Quítese la máscara y ríndase ante el Señor. No es que llore, es que
Viva una vida rendido todos los días de su vida. Y eso es una verdadera humillación. ¿Sí? No es llorar. Llorar no es una humillación. Llorar es una muestra de lo humillados que nosotros mismos estamos con nosotros mismos. ¿Sí? Está humillado nuestro ego. Quisiéramos hacer las cosas mal y que nos vaya bien. Y como nos va mal, entonces lloramos, frustrados. Eso no tiene sentido. Entonces, mis amados hermanos, como conclusión, entendiendo que el arca o la presencia de Dios es un tipo de Cristo, podemos decir que en Cristo aprendemos que solo la obediencia verdadera nos conduce de derrota a victoria eterna. Solamente en Cristo somos conducidos de la derrota a la victoria eterna. Que la presencia de Cristo esté entre nosotros, mis amados hermanos. Que busquemos caminar con la presencia de Cristo. La presencia de Cristo está en medio de nosotros a través de su palabra. ¿Sí? ¿Quiere saber si Cristo va con usted? Pregúntese si está haciendo la palabra de Dios. En eso que está detenido, ¿quiere saber si Cristo está con usted? Piense si la palabra de Dios respalda eso en lo que usted se detuvo. El problema de nosotros, igual que este pueblo, es que nosotros pensamos que Dios es un llavero. Dios está conmigo, Dios me respalda en todo lo que yo hago, porque es un llaverito que yo me lo pongo acá. A donde yo voy, Él me acompaña. ¿Sí? Él no se separa de mí. Dios no es un llavero. Dios es una persona, tiene una personalidad. Y Él dice, hasta aquí voy con usted. Y aquí para allá, usted verá si anda solo. Entonces nosotros no podemos pensar eso. Nosotros tenemos que decir, Señor, quiero ir hacia allí, pero quiero que vayas conmigo. Y me acompañas si es de acuerdo a tu palabra, pero si no está de acuerdo a tu palabra, mejor me quedo aquí. Aquí es terreno duro. No quiero ir más para allá. Amén. Entonces oremos para que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Esta es una predicación difícil para nosotros y tenemos que pedirle al Señor que nos fortalezca. Señor, te damos gracias por las instrucciones que tú nos das a través de tu palabra. Sabemos, Señor, que en Cristo tú nos has dado todas las disposiciones necesarias para que podamos ser aceptos ante ti, Padre eterno. Sabemos que hemos sido perfeccionados a través de los méritos de Cristo, pero también sabemos que tú nos has puesto en esta tierra con un propósito, con unos mandamientos, con unos encargos específicos, los cuales nosotros sí o sí tenemos que cumplir. Y hoy, Señor, te queremos pedir perdón, porque al igual que el pueblo de Israel, somos muy eficientes para evadir tu llamado. Somos muy eficientes, Señor, para traspasar tus mandamientos y excusarnos y justificarnos y aparentar que sí estamos caminando por el camino correcto, que sí estamos haciendo las cosas bien, que sí te va a agradar a ti lo que nosotros estamos haciendo, cuando nosotros en nuestro corazón sabemos que no es así, Señor. Cuando nosotros en nuestro resultado de nuestra vida nos estamos dando cuenta que no es así, Señor. Y te pedimos, Señor, hoy que nos perdones. Te pedimos hoy, Señor, por amor de tu nombre, por amor de tu Hijo, Señor, que quiebres ese orgullo que hay dentro de nosotros, que quiebres, Señor, esa arrogancia, esas acciones altivas que nosotros tenemos contra ti. Quiébralas, Señor. No permitas que sean tan fuertes y que se sostengan erigidas frente a nosotros de una manera tan poderosa, Señor, que nosotros nos podamos ocultar detrás de ellas y podamos pensar que verdaderamente nosotros lo logramos, que nos podemos escurrir de tu presencia, que tú, Señor, fuiste burlado por nosotros, porque ese sería el peor castigo que pudiéramos recibir. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos a que este orgullo que nosotros evidenciamos, Señor, latentemente frente a ti, continuamente, Señor, sea quebrado, que dejemos de confiar en nosotros mismos, que dejemos de tener un concepto más alto del que debemos tener, y que nosotros podamos entender que solamente con tu presencia, solamente con tu compañía,
solamente por tus méritos, solamente con tu consejo, Señor, nosotros podemos vivir eficientemente, podemos vivir productivamente, podemos, Señor, vivir felizmente. Perdónanos, Señor, porque nosotros buscamos felicidad, buscamos saciedad, buscamos disfrute, Señor, en cosas que no nos la dan, en cosas que nos la dan por poco tiempo, que son efímeras, Señor, cuando sabemos que en ti tenemos un gozo, una felicidad, unas disposiciones, Señor, de herencia, que no son por minutos, que no son por segundos, que no son por horas, por meses, ni por años, sino que son por la eternidad, Señor. Ayúdanos, Señor. Te damos muchísimas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por quedarte hasta el final. Oramos para que esta palabra produzca fruto en tu corazón. Nuestra misión es que el Evangelio corra y sea glorificado. Si quieres unirte, puedes hacerlo de formas muy valiosas. Tus me gusta y comentarios nos ayudan a llegar a más personas. Cuando compartes este video, te conviertes en un misionero digital. Y si el Señor te mueve a sostener financieramente esta labor, tu ofrenda es fundamental. Puedes apoyarnos por Nequi si estás en Colombia o por PayPal desde cualquier lugar del mundo. Los enlaces seguros están en la descripción. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo. Que el Señor te bendiga.